Hola, soy Priscila y en esta parte del video voy a explicar las generalidades de la biología celular de la fase 1. La biología celular es la rama de las ciencias biológicas que estudia cómo son y cómo funcionan las células. La célula es la unidad más básica de la vida y gracias a esta podemos entender procesos como crecen, cómo se reparan, cómo se produce energía y también cómo se comunican entre sí para mantener funcionando todo el organismo. La célula es tan importante porque es la estructura más pequeñita capaz de realizar todas las funciones vitales. Todo lo que hacemos como pensar, movernos, aprender, recordar o incluso dormir depende directamente del funcionamiento adecuado de nuestras células. Cuando algo falla a nivel celular, se ve afectado todo el cuerpo, incluido el sistema nervioso. Existen dos tipos principales de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, su ADN está libre en el citoplasma y aparece en el organismo unicelular, como las bacterias. Son más simples. Las eucariotas tienen un núcleo bien definido y varios organelos como mitocondrias y ribosomas que les permiten realizar funciones especializadas como sucede con las neuronas. La biología celular también se relaciona en áreas como la genética, la neurociencia o la biología molecular, que son fundamentales para entender muchos procesos psicológicos. En psicología, estos conocimientos son muy útiles. Por ejemplo, gracias a esas técnicas microscópicas se ha podido observar cómo cambian las conexiones entre neuronas cuando una persona aprende algo nuevo. Esto muestra la base celular del aprendizaje y la memoria. Otro ejemplo es el síndrome de Down. Estudiar las células permite ver cómo una copia extra del cromosoma 21 afecta el funcionamiento de las neuronas. Y durante el desarrollo, especialmente en el embarazo, las células del cerebro se dividen y migran para formar conexiones. Observar estos procesos ayuda a explicar por qué habilidades como el lenguaje o la motricidad aparecen en cierto momento. En general, la biología celular nos permite entender muchos procesos mentales y conductuales. Tienen origen en el funcionamiento celular y por eso es tan importante en la psicología. En conclusión, podríamos decir que las técnicas microscópicas han permitido que la psicología avance más allá de la observación del comportamiento para explorar los procesos celulares que lo hacen posible. Hoy podemos, por ejemplo, ver cómo las espinas dendríticas cambian durante el aprendizaje, o también podemos identificar alteraciones sinápticas en trastornos neurodegenerativos, lo que fortalece el vínculo entre la biología y la psicología. Estos avances pueden servir como un recordatorio de que la mente no es una entidad, digamos, aislada, sino que es el resultado vivo de la actividad de miles de millones de neuronas. Por eso conocer el cerebro a nivel microscópico no solo amplía nuestro entendimiento científico sobre este, sino que también nos acerca a responder preguntas fundamentales sobre lo que somos como seres humanos. Hola, yo soy Nilce y yo les vengo a hablar sobre el daño mitocondrial y sobre la fatiga cognitiva. Las mitocondrias, para empezar, son como mini generadores, los cuales viven dentro de nuestras células y nos ayudan se encargan de producir energía. Se les llama las centrales de energía, ya que pues usan el oxígeno y los nutrientes para generar ATP, el cual es básicamente como el combustible que usan nuestras células para poder funcionar. Es por eso que es muy importante que las mitocondrias estén sanas, ya que si fallan, pues la célula también se ve afectada. Las enfermedades por daño mitocondrial aparecen cuando las plantas de energía pues empiezan a fallar y cuando estas no funcionan bien, los órganos que necesitan más energía, como por ejemplo el cerebro, el corazón o los músculos, pues son los primeros en verse afectados. Ahora les vengo a hablar sobre la fatiga cognitiva. ¿Qué es la fatiga cognitiva? Es cuando nuestra mente ya no rinde igual y bueno, es cuando cuesta concentrarse, la toma de decisiones, el pensar rápido. Es cuando sentimos, por ejemplo, nuestra mente cansada. Esto sucede cuando se nos agotan los recursos mentales, por así decirlo, especialmente pasa cuando estamos haciendo una actividad que requiere mucho tiempo, o sea, es muy extensa y requiere mucho tiempo de concentración, entonces, o mucho esfuerzo mental, como por ejemplo los exámenes o pruebas. Bueno, esto aquí es donde normalmente pasa esto que es la fatiga cognitiva. Esta condición, la verdad, es muy común en personas que tienen horarios muy extensos o
tienen muchas horas trabajando sin descanso y es también muy normal o muy común en personas que tienen algún trastorno neurológico como la es el TDAH o la esclerosis múltiple. Un ejemplo de cómo es que la psicología aplica en la fatiga cognitiva o el daño mitocondrial es, por ejemplo, cuando en la psicología clínica, por ejemplo, cuando un paciente tiene estrés crónico o, por ejemplo, la mente nublada, por así decirlo, que es cuando el psicólogo atiende a una persona que tiene mucho estrés laboral. Entonces, con el tiempo, la persona empieza a tener problemas con el poderse concentrar, con la memoria, siente la mente muy cansada, por ejemplo. Eh, Desde la psicología se entiende que esos síntomas pueden tener que ver con las neuronas y quedarse pues sin energía. Desde el psicólogo aplica o usan explicación para poderle explicar al paciente qué es lo que tiene, que en realidad pues ayudar a que sí se sienta agotado, que no es como que algo que se lo está imaginando y empezar a diseñar como que estrategias para poder bajar el estrés, como por ejemplo tomarse descansos entre cada cierto tiempo en su horario laboral o por ejemplo técnicas de respiración para poder mejorar y alivianar ese cansancio que tiene y que no se sienta tan sobreexplotado o que se está autoexigiendo demasiado. Bueno, a partir de este enfoque de la psicología clínica, el paciente puede comprender que en realidad su cansancio no se lo está inventando, no es falso, o sea que realmente sí lo tiene y que así pueda empezar como que a trabajar en él. Ahora vamos a hablar de la fase 3, que son la estructura y la función del núcleo celular. Primero vamos con la estructura. Está la envoltura nuclear, que es una doble membrana que rodea el núcleo y lo separa del citoplasma. Contiene los poros nucleares que regulan la entrada y la salida del ARN, las proteínas y factores reguladores. Esto es importante porque controla señales externas que pueden modificar la actividad de los genes relacionados con el estrés, la memoria o el comportamiento. Ahora está la cromatina, que es donde el ADN se empaqueta con histonas, así formando esta. Existen dos estados, que es la eucromatina, que es un poco más laxa y permite la transcripción, y la segunda es la heterocromatina, que es más compacta e impide la transcripción. La transición entre ambos estados depende de estímulos ambientales, hormonales o psicológicos, lo que influye en la expresión de genes clave para la plasticidad neuronal y la regulación emocional. También está el nucleolo, que es una estructura densa donde se produce el ARN ribosomal, que es la capacidad de síntesis proteica que se origina aquí, es fundamental para procesos neuronales como la formación de sinapsis, el aprendizaje y la memoria. Ahora vamos a hablar de la expresión génica, que aquí es donde el ADN se convierte en ARN y proteínas. Existen dos etapas, que es la transcripción y la traducción. En la transcripción el ADN se copia a ARN y en la traducción el ARN dirige la síntesis de proteínas. En la psicología y en las neurociencias esto es fundamental porque las proteínas regulan la plasticidad cerebral, como la respuesta al estrés, la formación de conexiones neuronales, la conducta y la regulación, pues como ya se dijo en otro momento, la regulación emocional. Ahora vamos a hablar del estrés. El estrés activa el eje HA, que es el hipotálamo, hipófisis y adrenal, así aumentando el cortisol. La larga exposición a puede causar cambios epigénicos como la metilación del ADN, que es el silenciamiento de genes, y la modificación de histonas, que es la activación o la inhibición. Un ejemplo es la metilación del gen NR3C1, que es responsable del receptor de glucocorticoides. Disminuye la capacidad del cuerpo para regular el estrés. Esto ocurre con frecuencia en personas con experiencias adversas en la infancia. Las consecuencias psicológicas serían mayor ansiedad, respuestas al estrés muy exageradas, la vulnerabilidad a depresión y menor resiliencia. Vamos a hablar ahora de la conducta, que la conducta emerge de redes neuronales cuya estructura y funcionamiento están definidas en gran medida por patrones de expresión génica. Los genes como
MAOA regulan la degradación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que en su ¿cómo se diría? En su expresión se asocian a diferencias en impulsividad, agresión y control emocional. Esto más o menos explica por qué en los entrenamientos cognitivos o en la terapia cognitivo-conductual pueden cambiar los circuitos neuronales. Estos fenómenos evidencian que la conducta no es fija, sino que plásticamente es sensible al ambiente a través de la modulación génica. Ahora, por último, vamos con el desarrollo. A lo largo del desarrollo, los genes no actúan todos al mismo tiempo. En cambio, el nucleolo coordina la activación secuencial de genes que permiten la formación del sistema nervioso, del crecimiento físico, de la maduración hormonal, la aparición de capacidades cognitivas y socioemocionales. Aquí la expresión génica funciona como un reloj biológico que marca las etapas del desarrollo. Por ello, la epigénica explica cómo experiencias tempranas pueden producir efectos duraderos en la personalidad, como es el apego, la regulación emocional, la vulnerabilidad o la psicopatología. Y ya, muchas gracias.